Muchas gracias por recibirnos por acá, la hemos pasado muy bien todo este día. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 21. Quisiera leerlo, este versículo, y después de leerlo, orar. ¿Les parece? Filipenses capítulo 1, verso 21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos estar reunidos una vez más, Señor. Hemos durante el día recibido tu palabra, Señor, recibido enseñanzas, talleres, Señor, nos hemos divertido, Señor, y sabemos que tú quieres seguir hablando en nuestros corazones y transformando nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos que tu palabra haga aquello que está puesta para hacer, Señor. Nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, no sé si lo notaron, no sé si lo han notado, pero este versículo, Filipenses 1:21, está escrito aquí afuera en una piedra. Hay dos piedras en ese lugar que conmemoran la vida de dos personas. Una es Eulalio Morales Ruiz, ingeniero. Realmente no lo conozco, el papá del dueño. Lo que vi es que también construyó el restaurante que está aquí enfrente. Es una obra de él, la construyó él. Y también me supongo que es de su esposa, el otro nombre, ¿no? Falleció él en el 86, falleció ella en el 2015. Y ahí en esta placa conmemorativa de sus vidas aparece este versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es un gran versículo cuando uno trata de recordar a las personas que han partido. Por la segunda parte de este versículo, el morir es ganancia, ¿verdad? Y entendemos a qué se refiere cuando decimos que el morir es ganancia. Y vamos a ver en unos momentos más adelante, al final de la enseñanza, cómo Pablo se refiere a esa ganancia y aquello que es mejor, que es estar delante del Señor. Pero este versículo está escrito cuando Pablo estaba en vida, no muerto, sino en vida. Y él dice esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo chequeé otra de las traducciones que usamos, ¿verdad? A veces usamos otras traducciones para entender el versículo un poco más fácil. Una de las versiones que a mí me gusta usar es la Nueva Traducción Viviente. Pareciera que explica el versículo, y cuando yo lo he estudiado, por lo menos para darme cuenta qué significa, y luego voy a ese versículo y digo, bueno, aquí está explicado, ¿verdad? Bueno, ese versículo, la NTV dice: para mí vivir significa vivir para Cristo. Y es interesante, para mí el vivir es Cristo. El NTV dice: para mí vivir significa vivir para Cristo. O sea, mi vida es para Cristo. Mi vida y mi servicio es para Cristo. Y no encuentro palabras más que representen más el tema de este mensaje, que es apasionados por Cristo Jesús. O sea, cuando yo pienso en una persona en la Biblia que estaba apasionado por Cristo, pienso en Pablo. Pienso en Pablo como un hombre apasionado por el Señor Jesús. Tenía como su primer objetivo, Cristo. De hecho, este capítulo 1 de Filipenses me habla de cómo él pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra persona. Y eso es vivir apasionado por Cristo. Cuando algo te apasiona, lo pones en primer lugar, le das el primer lugar, le inviertes el mayor tiempo, le inviertes tu fuerza, tus recursos, porque esa es tu pasión. Para Pablo, Cristo era su pasión. Para mí, vivir significa vivir para Cristo. Su pasión, que me hace recordar otro versículo más que escribió él, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo que vivo el día a día, ¿verdad? Para empezar, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es tal su pasión por Cristo que él dice: yo ya no vivo,
ahora Él vive en mí. O sea, yo me morí juntamente con Él en esa cruz. En Romanos lo dice también. En Romanos dice, hemos sido sepultados con Cristo. Me identifico con su muerte. Cuando Él murió, entonces todos morimos. Dice en 2 de Corintios 5. Dice él, el amor de Cristo me constriñe de tal manera que me hace pensar que si Él murió, entonces todos morimos con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Dice, para que, muchas gracias. Dice, ¿qué? Estábamos en 2 de Corintios 5, ¿verdad? El amor de Cristo me constriñe, me hace pensar esto, que si Él murió, entonces todos morimos, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos amó y vive en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Entonces no encuentro otra persona más apasionada por Cristo que este hombre, Pablo. Volviendo a Gálatas 2:20, dice, y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo día a día, lo que vivo en cada día que me despierto, que voy a almorzar, que como, que voy a la escuela, que estoy con mis amigos, que me voy a dormir, lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo de acuerdo a lo que he creído en Cristo Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Pablo. Y creo que estos versículos me hablan de esa pasión que tenía por Cristo. Pero de repente la pregunta es, ¿por qué tiene esta pasión? ¿Por qué este hombre tiene esta pasión? Y yo quiero contestarla con tres respuestas. La primera es porque conoce a Cristo, porque tuvo un encuentro con Cristo, número uno. Número dos, porque sabe quién es Cristo. No solamente tuvo un encuentro con Cristo, sino sabe quién es Cristo. Y número tres, porque sabe qué es lo que ha hecho Cristo. Son tres respuestas que me ayudan a entender el por qué Él tiene esa pasión. Comencemos con la primera respuesta. ¿Por qué tiene esta pasión? Porque tuvo un encuentro con Cristo. Acompáñame a Hechos capítulo 9. En el libro de los Hechos, está escrito de una manera muy bella. Bueno, a mí me encanta la Biblia, y me encanta cómo está escrita y cómo cuenta las historias. Y el libro de Hechos comienza en Jerusalén. Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, dice, y les llenará de poder, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Este versículo es Hechos 1:8, y ese es un resumen de todo el libro. Comienza en Jerusalén, ahí es donde está Pedro, Juan y los discípulos, reciben el Espíritu Santo, predican, muchos son convertidos, comienzan a ser perseguidos, ¿verdad? Y entonces tienen que salir de ahí. Y en Hechos 8 van a Samaria por la persecución. Y uno de los principales perseguidores de la iglesia era Pablo. Y en Hechos capítulo 9 su vida cambia. Mira lo que dice Hechos 9, versículo 1 y 2. Dijimos, ¿por qué tiene esta pasión? Porque tuvo un encuentro con Cristo. Checa cómo fue su encuentro. Dice ahí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dices, bueno, por ahí dice Saulo. Bueno, Saulo es Pablo. Esta es una costumbre en la Biblia, que Dios cambia el nombre de las personas. Y Simón se convierte en Pedro, ¿verdad? Y Saulo se convierte en Pablo. ¿Y sabes lo que significa Pablo? Pablo significa pequeño. Qué interesante, muy interesante. Pero aquí no pareciera sentirse pequeño, se siente muy grande. Tan grande que dice aquí que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Iba persiguiéndoles, y al perseguirles dice que tomó cartas del sumo sacerdote para ir hasta Damasco. Y Damasco
si tuviéramos un mapa de Israel, Damasco está fuera de Israel, es parte de Siria. Es que Pablo está pensando perseguir a los cristianos hasta donde los encuentre, incluso cruzando la frontera y llegando a Siria para traerlos de regreso y llevarlos presos al Señor. Ese es Saulo. Y Saulo, permíteme ir a otro pasaje en Hechos capítulo 22, cuando él explica este momento, él explica aún más de lo que él estaba viviendo en su corazón al respecto de esta persecución que hacía. Hechos 22, en el versículo 3 dice ahí: yo de cierto soy judío. Saulo era judío, nacido en Tarso de Sicilia, se le conoce como Saulo de Tarso. Él nació en Tarso. Dice, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad estaba? En Jerusalén. Entonces Saulo nació en Tarso, es judío, pero fue educado en la ciudad de Jerusalén. Dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces escúchame bien, Saulo fue criado en la religión judía y era celoso de Dios, y su celo lo estaba llevando a perseguir a los hermanos cristianos. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo crees? Pues sí, Saulo se sentía que estaba haciendo una obra de Dios. Era religioso, era un hombre religioso, creía en el Dios de Israel, había sido educado en su ley. Pero cuando llegó Jesús y comenzó a transformarlo todo, él sentía tal celo por Dios que decidió perseguir a la iglesia y llevar a la cárcel y castigar a aquellos que creían en Jesús. Bueno, él va camino hacia Damasco y sucede esto. Regresa a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, Saulo, nos quedamos que estaba camino a Damasco con estas cartas, y dice ahí en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Exacto, ahí me está ayudando mi amigo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú prendiste, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el encuentro que Saulo tiene con Jesús y que transforma su vida. Él está persiguiendo a la iglesia, pero no se ha dado cuenta de la realidad. Él en realidad está persiguiendo a Jesús. Cuando alguien persigue a la iglesia, está persiguiendo a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el que compró a la iglesia con su sangre, le pertenece. Y entonces Saulo va con estas cartas, va persiguiendo a la iglesia, y de repente dice, le rodeó una luz, ¿no? Pienso en esto. Pienso que la Biblia comienza cuando Dios dice: hágase la luz. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero en el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, creó primero la luz antes que el sol. O sea, tú y yo experimentamos la luz por el sol, pero cuando Dios creó todas las cosas, Él creó la luz primero antes que el sol. Y así está manifestando quién es Él. En primera de Juan dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y no sé si lo has notado también, pero al final de tu Biblia, en Apocalipsis, cuando todo termine, dice que no habrá necesidad ni de sol, ni de luna, ni de luz artificial, porque el Cordero iluminará el lugar con su presencia. Entonces de repente va camino Saulo a Damasco persiguiendo a la iglesia y lo rodea esta luz. Eso quiere decir que Dios estaba ahí y se presentó delante de él.
y lo conocía. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me encanta la respuesta de Saulo, de Pablo. Le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Te das cuenta? ¿Quién eres, Señor? Pareciera que Saulo desde ese momento se rinde por completo, porque tú no le dices Señor a cualquiera. La palabra Señor aquí es la palabra kurios, que significa amo, dueño. Pareciera que Saulo desde ese momento identifica esa voz, identifica ese momento y sabe que está delante del Señor, pero le dice: ¿quién eres? ¿No? Y la respuesta es: Jesús, a quien tú persigues. Y luego él, temblando, imagínatelo, temblando, él le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué Pablo tiene una pasión por Cristo? Porque tuvo un encuentro con Cristo que le transformó su vida. Le transformó su vida. Empezó a ver a Jesús por quien Él es. ¿Quién es Jesús? El Señor de señores, el Rey de reyes. Pero no solamente identificó quién es Él, sino identificó su papel. ¿Qué quieres que yo haga? No solamente tú eres mi Señor, yo soy tu siervo y tú me vas a decir qué es lo que yo debo de hacer. Hace unos momentos en la mañana decíamos eso, ¿verdad? Hablábamos de Efesios capítulo 2 y hablábamos de cuál era nuestro pecado, y dijimos que nuestro pecado era hacer nuestra propia voluntad, no considerar a Dios como el creador de todas las cosas, que tiene un propósito para nosotros, y más bien definir yo qué está bien y qué está mal y hacer lo que yo quiero. Y de repente Saulo está aquí rindiendo completamente su vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él está rindiendo su vida. Y entonces Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y entonces va a conocer a un hombre que aparece ahí en el mismo libro de Hechos en el capítulo 9. Sus ojos quedaron cegados, recibe la vista y su vida comienza a ser transformada. Pero tiene una pasión por Cristo, porque tuvo un encuentro con Cristo. Ahora, en la Biblia aparecen muchos momentos en que personas tuvieron un encuentro con Cristo. ¿Ok? La mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo. El ciego de nacimiento que estaba ahí en un camino, y que los discípulos dicen: ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús dice: para que la gloria de Dios se manifieste en él. Tuvo un encuentro con Cristo que le transformó. Un hombre que fue llevado delante de Jesús por sus amigos, que estaba paralítico y no podía caminar, y que abrieron el techo y lo pusieron delante de Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Ok? Y escúchame, este encuentro es muy importante, porque dice que cuando bajaron a ese hombre por el techo y lo pusieron delante de Jesús, dice que Jesús, viendo la fe de ellos, de los amigos que lo estaban bajando, dice, le dijo al hombre que estaba en el lecho: tus pecados te son perdonados, ¿no? Y todos se quedaron así de ¿what? ¿No? Hasta sus amigos, porque están cargándolo, y dice: ¿cómo que tus pecados son perdonados? Y lo que queríamos es que caminara, ¿no? Ya no lo vamos a subir por aquí en el techo, ¿no? Pero Jesús dice: le perdona sus pecados. Y entonces todos comienzan a murmurar y dicen: a ver, solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es una blasfemia. ¿Por qué Jesús dice esto? Y Jesús entonces dice: para que sepan ustedes, ¿no? Para que sepan ustedes. Dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y piensa en la pregunta: ¿qué es más fácil decir? Es más fácil decir: tus pecados son perdonados. Si son perdonados o no, ¿quién va a saber? Pero si tú dices: levántate, toma tu lecho y anda, y no se levanta. Y entonces Jesús dice: bueno, para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, o sea, que yo soy Dios. A ti te digo, y le dice a ese hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre caminó, pero primero fueron perdonados sus pecados. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, sus pecados son perdonados y le da Dios una nueva vida a ese hombre. La única manera en que puedas tener una pasión por Cristo Jesús es que tengas un encuentro con Jesús. Sin un encuentro con Jesús no tiene sentido tener una pasión por Cristo Jesús. Tu pasión puede ser por la música,
Tu pasión puede ser por tus amigos, tu pasión incluso puede ser por tu iglesia, pero no va a ser para Cristo. Porque solamente una pasión por Cristo Jesús comienza cuando tienes un encuentro con Cristo Jesús. Y Saulo tuvo un encuentro con el Señor que le cambió la vida. Tan profundo fue que, como ya dijimos, dice él: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pienso en esto, que si Él murió, entonces todos morimos, para ya no vivir para nosotros, sino para vivir para Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vivir significa vivir para Él. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Pablo tiene esa pasión por Cristo porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Así es que mi oración y mi ruego es que tú tengas un encuentro con Cristo. Que no habrá manera de que tengas una pasión por Cristo si no tienes un encuentro con el Señor. Sigamos a la segunda pregunta, a la segunda respuesta más bien. ¿Por qué tiene esta pasión? Porque sabe quién es Jesús. Acompáñame a Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1 versículo 15. Después de Filipenses, ahí está Colosenses, ¿no? Justo después de Filipenses. Son dos cartas muy parecidas. Filipenses, Colosenses, Efesios fueron escritas en la misma época. Se repiten muchas frases entre estas cartas, pero de repente aquí aparece a Pablo expresando quién es Jesús. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Dice ahí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que me dice acerca de quién es Jesús es que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? En Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Jesús es la imagen de Dios. Es la manera en que tú puedes conocer a Dios. Si alguna vez te preguntas: yo quiero conocer a Dios, ¿cómo puedo conocer a Dios? Entonces tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, Cristo Jesús, le ha dado a conocer. ¿Cómo lo hizo? Ahí en Juan 1:14 nos dice: y el Verbo, que es Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué lo pudimos conocer? Porque se hizo hombre, como tú y como yo, carne y sangre. Esto es real, esto no es ficción. Jesús, siendo el Dios del universo, de repente se hizo la imagen del Dios invisible, para que podamos conocer quién es Dios. Hay un momento en que Jesús, en Juan capítulo 14, dice estas palabras, quizás te las sabes: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús, Juan 14 versículo 6. Pero mira lo que dice el versículo 7. Juan capítulo 14 versículo 6 es el que dijimos, ¿verdad? El versículo 7 dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo que te acabo de decir. Quiero conocer a Dios, conoce a Jesús, porque si conoces a Jesús, entonces conoces a Dios, ¿no? Y entonces alguien se atreve a preguntarle, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es Jesús? Jesús es la imagen del Dios invisible. Es la manera en que nosotros podemos conocer a Dios. Él se hizo carne y hueso y sangre como nosotros para manifestarse. Cuando Él caminó por esta tierra, recuerda esto: la Biblia no comienza con érase una vez en un lugar lejano, ¿verdad? No comienza así. La Biblia nos ubica en un tiempo y en un espacio. Nos habla de periodos de tiempo y nos habla de lugares que existen. He tenido la oportunidad 3 veces de visitar la Tierra Santa o Israel y caminar por esos lugares, y existen. Galilea ahí está, Capernaum ahí está. Bueno, las ruinas de Capernaum, ¿verdad?
El lago de Genezaret, lo que es el mar de Galilea, ahí está. En ese lugar caminó Jesús. Yo estaba llorando, así llorando en la barca, porque te cruzan de un lado a otro y vas en la barca y te ponen una canción de alabanza y tú estás ahí llorando y dices, no puede ser, en esta agua caminó el Señor, qué increíble. Y de repente pasa una lancha y un vato surfeando atrás de ella. Y yo así de, no hagas eso, este lugar es santo, no puede ser, porque estás jugando aquí. Este es el lugar donde caminó Jesús. Pero es tan real el lugar que hay gente que el día de hoy hace, o sea, se sube a las... Sí, es surfear eso. ¿O no es surfear? ¿Cómo se le llama eso? Esquiar, ¿no? Oh, pues. No, porque surfear... Pues eso, hombre. Te ponen unas cosas en los pies y te jalan con una cuerda. Lo hacen el día de hoy en ese lugar. O sea, es tan real que Jesús caminó en un lugar real, conviviendo con personas. Pero cuando llegaba a cualquier lugar, transformaba el lugar donde estaba. Quitaba toda enfermedad, libraba a todo endemoniado. El reino de Dios estaba donde Jesús estaba. ¿Y por qué lo hacía Jesús? Para demostrar que Él es Dios y que lo que Él puede hacer, como lo hizo con el paralítico, ¿recuerdas? Que lo levantó de los muertos, del lecho y salió caminando de ahí. Puede hacer aún más en el reino espiritual en nosotros, perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Ese es Jesús, la imagen del Dios invisible. No nada más es eso. Pablo dice ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Escucha esto: el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Okay, te dije una cosa. ¿Por qué Pablo tenía una pasión por Cristo? Porque tuvo un encuentro con Cristo, pero también porque sabe quién es Él. Y ya nos dijo que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora nos está diciendo, Él es el creador de todas las cosas. Y esto debe de volarte la cabeza. Y quisiera que te volara la cabeza, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice ahí, Él es el primogénito de toda creación. No es que Él haya sido el primero creado, sino Él es el progenitor de todas las cosas. Porque en el versículo siguiente dice, todo fue creado por medio de Él. Todo lo visible e invisible, todo fue creado por Él. Tú puedes salir de este lugar y ver esos árboles, todo fue creado por Él. Y más tarde ver las estrellas, y todo fue creado por Él. Visible e invisible. Y no solamente eso, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Imagínate, ¿cómo puedo tener una pasión por Cristo sabiendo quién es Él? Él es el que nos creó. Por Él estamos aquí. Pero no solamente por Él estamos aquí, para Él estamos aquí. Para Él estamos aquí. Ahora, me gusta que dice en el siguiente versículo. Checa lo que dice el siguiente versículo, porque seguimos conociendo quién es Jesús. Dice ahí en el versículo 19, no, en el versículo 17, Él es antes de todas las cosas. ¿Ok? Entonces siempre pensamos en eso, ¿verdad? Dios es el que creó todas las cosas. ¿Y quién creó a Dios? ¿No? Pues Dios no fue creado, porque Él es antes de todas las cosas. Hay una ventana ahí. Bueno, hace ratito entraba la luz por ese lugar y tiene un símbolo ahí. Yo no sé si lo notaron, pero ese símbolo son dos letras griegas. Una es alfa y la otra es omega. ¿Habías escuchado eso? Jesús es el alfa y el omega. Es como decir, Jesús es la A y la Z. Es la primera palabra del alfabeto y la última palabra del alfabeto. Él es antes de todas las cosas y Él seguirá cuando todo esto acabe, porque Él es. ¿Qué me está diciendo aquí? No me está diciendo solamente que Él es el creador, sino que Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Ahora,
que te vuele la cabeza esta siguiente cosa. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Okay? Todas las cosas en Él subsisten. El universo en el que vivimos, el lugar en el que estamos, es tan frágil. Es tan frágil. Pero todo está acomodado en su lugar, en su sitio, porque Él lo sostiene. Es increíble. Nuestro cuerpo es demasiado frágil. O sea, ya lo supimos hace 4 años. Un virus te puede matar. ¿Estás de acuerdo? Un pequeño virus que no puedes identificar, difícil de identificar, te puede matar. Una bacteria te puede matar, ¿no? Un golpe te puede matar. Una caída te puede matar. No quiero asustarte. Pero si ayer el LO dijeron que cayó hielo o algo así. O sea, si cae hielo y de repente te resbalas, te golpeas en la cabeza, te mueres. Perdón, no los quiero asustar, pero ¿por qué estás vivo? ¿Por qué me estás escuchando? ¿Por qué estás aquí y me estás entendiendo? ¿Por qué hablamos el mismo idioma? Porque en Él subsisten todas las cosas. No solamente Él creó todas las cosas, sino subsisten por su poder. ¿Cómo puedo tener una pasión por Cristo? Primero, teniendo un encuentro con Cristo. Número 2, sabiendo quién es Él. ¿Cómo no tener una pasión por aquel que creó todas las cosas y me permite el día de hoy disfrutarlas y observarlas y estudiarlas y razonarlas y hablar de ellas y platicar con otros sobre ellas? ¿Cómo no tener una pasión por aquel que sostiene mi vida el día de hoy, que me permite respirar y que me permite hablar y que me permite entender y que me permite razonar y entender lo que estamos hablando? ¿Cómo no tener una pasión por aquel que es antes de todas las cosas, que es el alfa y la omega? ¿Cómo no tener una pasión por aquel que me muestra quién es Dios y que lo hace visible ante nosotros, ¿verdad? Entonces dijimos 3 respuestas: porque tuvo un encuentro con Cristo, porque sabe quién es Cristo, pero también sabe qué es lo que Él hizo. Mira lo que dice ahora en Colosenses capítulo 1, también ahí, Colosenses 1 verso 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En unos momentos nos va a hablar de la cruz, pero aquí pareciera que está adelantando y poniendo en primer lugar que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él venció a la muerte. Es el primero que resucitó, y todo aquel que cree en Él resucitará juntamente con Él, ¿no? A veces decimos, ¿por qué me hablas tanto del cielo? ¿Cómo sabes que hay allá después de la muerte? O sea, nadie ha ido allá y ha regresado. Yo sí conozco a alguien que fue y regresó. Se llama Jesús. En la cruz del Calvario Él murió y fue sepultado. No se quedó dormido, no se quedó débil. No, Él murió, fue sepultado, fue declarado muerto. Su costado fue atravesado con una lanza para descubrir que estuviera muerto. Y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, apareció a los discípulos. Se apareció primero a unos, luego a otros, luego a todos. Y dice en 1 Corintios 15 que un día se le apareció a 500 en el mismo lugar. A 500 personas en el mismo lugar. ¿Y qué hacía Jesús cuando se les aparecía? Pues le daba hambre y comía. Amén, ¿verdad? Le daba hambre. Qué padre, porque en un cuerpo resucitado vamos a seguir comiendo. ¿A alguien le gusta comer? A mí me gusta comer, ¿no? Y Jesús comía, ¿no? Y Jesús podía ser palpado por otros. Lo tocaban, no era un fantasma. No lo tocabas si se atravesaba la mano. Lo podías abrazar y tocar, ¿verdad? Y no solamente eso, hablaba, interactuaba con sus discípulos. Adivina de qué les habló. Por 40 días, después de muerto, se le apareció a sus discípulos durante 40 días, dice, y les estuvo hablando
del reino de Dios. ¿Cómo saber cómo es el cielo? ¿Alguien ha ido allá y ha regresado? Jesús vino de allá, murió y nos habló del reino de los cielos. ¿Cómo no tener una pasión por aquel que sabe a dónde voy y que me puede hablar de ese reino, verdad? Y mira lo que hizo. Versículo 20 dice: y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dijimos 3 respuestas: porque tuvo un encuentro con Cristo, porque sabe quién es Cristo, pero también porque sabe qué es lo que ha hecho Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Aquí me dice claramente: Él vino a reconciliar todas las cosas. Estábamos separados de Dios. Dijimos en la mañana, ¿verdad?, que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Okay? Cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos, huyeron de Dios, se escondieron de Dios. Dios les dio una promesa, pero en ese momento los expulsó del Edén. Puso a ángeles con espadas en la puerta del Edén para que no entraran en ese lugar y comieran del árbol de la vida. Porque si tú comes del árbol de la vida, vivirás eternamente. Dios no quería que viviéramos en la condición en la que estamos eternamente. Y todavía el hombre lucha por mantenerse vivo más tiempo en la condición en la que está, ¿verdad? Sino que Dios lo que hizo fue cerrar ese lugar. Cuando Dios les dijo: si comes de ese árbol morirás, dices: ¿por qué no se murió en ese momento? ¿Por qué no mordió y se murió? Porque lo que sucedió es que murió espiritualmente. La muerte es separación. La muerte es separación. Y desde ese momento el hombre vive separado de Dios, apartado de Dios. Dios le da mandamientos al pueblo. El mandamiento, el pueblo trata de cumplir esos mandamientos, no puede cumplir esos mandamientos, y hay una relación constante de estire y afloje. Obedece, no obedece, son rebeldes, se acercan, regresan, se arrepienten, pero otra vez vuelven a pecar. Y así vive el pueblo de Israel por muchos años, hasta que llega Jesús. Y lo que hace Jesús es reconciliar todas las cosas mediante, dice ahí, la sangre de su cruz. Mediante un sacrificio, mediante su muerte. Jesús nació para morir en esa cruz. Él sabía dónde iba, Él sabía lo que hacía. Él puede decir claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y lo dice claramente: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que cree y vive en mí, dice, no morirá eternamente. Aunque esté muerto, dice, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Es Jesús diciendo esas palabras porque sabe claramente a qué ha venido. Jesús dice: si tú comes mi carne, si tú bebes mi sangre, vivirás eternamente. Si tú tienes un encuentro conmigo tan íntimo que transforme tu vida, vivirás para siempre. ¿Por qué? Porque lo que hizo en la cruz del Calvario fue reconciliarnos con Dios. Nosotros no tenemos con qué reconciliarnos con Dios. Dice su palabra que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Cualquier cosa que quisiéramos presentar delante de Dios, aún nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Lo que hizo Jesús es venir para rescatarnos, para librarnos del pecado y librarnos de la muerte. ¿Cómo no tener una pasión por alguien que resuelve el problema más grande que yo tengo? Dices: no, pastor, tú no sabes cuáles son mis problemas. No,
Tú no sabes el problema que tengo en casa. Sabes, cualquier otro problema se queda corto con el problema más grande. ¿Cuál es el problema más grande? Que somos pecadores. Todos somos pecadores. Ahí está Pablo. Fue educado en la ley de Dios, pero perseguía a la iglesia. Ahí está Pablo. Pablo se atreve a decir: si en cuanto a la ley soy irreprensible. Si tú veías mi vida, yo me portaba bien, hacía todo lo que tenía que hacer. Pero dice: pero cuando llegué a leer no codiciarás, me di cuenta que codiciaba todo y me di cuenta que era un pecador. Todos somos pecadores. Nuestro problema más grande es el pecado que nos tiene separados de Dios, pero Jesús vino a reconciliarnos por medio de la sangre de su cruz, por medio de su sacrificio. ¿Sabes? Piensa en esto, por favor, piensa en esto. Él vino a rescatarnos, pero no nos vino a rescatar con oro o con plata. Lo podría haber hecho, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Él es el creador de todas las cosas. Él puede sacar la plata de todas las minas aquí bueno, ya la sacaron toda esa plata de aquí, de las minas de por acá, de Pachuca y de Tasco y de todos lados, ¿verdad? Pero Él podría sacar todo el oro y toda la plata y presentarlos como pago por nuestros pecados, pero no lo hizo. Lo que presentó como pago por nuestros pecados fue su propia sangre, sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Él hizo. Con su sangre rescatarnos, pagó el precio. Estaba tan consciente de pagar el precio, escúchame bien, que en la cruz del Calvario, justo antes de entregar el Espíritu, Él dijo: consumado es. Cuando lo dijo, las personas que estaban alrededor se quedaron así de: ¿qué dijo? ¿Por qué dijo eso? ¿Sabes lo que significa consumado es? Consumado es significa pagado por completo. Eso es lo que significa. Todos nosotros teníamos una deuda con Dios porque le hemos fallado, porque somos pecadores. Pero de repente Jesús llega, vive una vida justa, vive una vida sin pecado, cumpliendo la ley de Dios. Él dijo: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla, vengo a hacer la ley de Dios, a cumplirla. Y cuando llegó a la cruz, Él con toda certeza, después de haber pagado por nuestros pecados, Él dice: consumado es. Aquí termina todo. La deuda ha sido liquidada, el pago ha sido presentado. Mi sangre es el precio del rescate para todo aquel que cree en mí. Eso es lo que dice Jesús. Consumado es, pagado por completo. Él vino a reconciliarnos y lo hizo con su propia sangre. Es increíble cómo no tener una pasión por alguien que ha resuelto el problema más grande que tú y yo tenemos. Cómo no tener una pasión por aquel que nos ha reconciliado cuando vivíamos separados y apartados de Dios. Es más, lo dice ahí en Colosenses 1, lo leí, ¿verdad? En otro tiempo eras extraños y enemigos, haciendo malas obras, pero Él nos ha reconciliado en su cuerpo de sangre, dice, por medio de la muerte, para presentaros, escucha bien esto, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, nuestro cuerpo y nuestra vida delante de Dios será así, santos, sin mancha, irreprensibles, como si todo lo que hubiéramos hecho lo hubiéramos hecho bien en este mundo. ¿Quién puede decir eso? Solamente Cristo puede hacer eso, presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo no tener una pasión por alguien que cuando yo esté delante de Dios me presentará santo, sin mancha e irreprensible delante de Él? ¡Qué increíble! Pablo tuvo un encuentro con Cristo, sabía quién era Jesús y sabía lo que había hecho Jesús por él. Y la pregunta es esa: ¿has tenido un encuentro con Cristo? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes lo que ha hecho por ti? Regresemos a Filipenses 1:21, porque ahí comenzamos. Dijimos que este versículo está aquí afuera, ¿verdad?
en una piedra que conmemora, ¿no? La vida y muerte de dos personas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estas palabras las dijo Pablo estando vivo, no estando muerto. Estaba vivo y él dijo: para mí vivir significa vivir para Cristo. Para mí mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pero en ese versículo, Filipenses 1:21, y aquí te voy a dar un tip. Tú necesitas leerla. ¿Te acuerdas que te dije al principio que necesitas leer la Biblia? Dices, necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos constantemente. Este mundo está cada vez más torcido y nos empuja a pensar de cierta manera, pero en la palabra de Dios tenemos la verdad, ¿ok? Y no vamos a ser engañados si conocemos la verdad. Entonces, cuando tú observes un versículo, obsérvalo bien. No dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice ahí: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice por qué? Cuando haya un por qué, pregúntate ¿qué? Cuando haya un por tanto, pregunta ¿qué tanto? Cuando haya un pero, vete para atrás para ver qué dice antes de decir pero, ¿ok? Entonces aquí dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Por qué llegó a ese razonamiento? Tenemos que ir hacia atrás. Acompáñame al versículo 12 de ese mismo capítulo 1. Si quieres saber la razón de por qué llega a esa conclusión, tienes que ir hacia atrás. Dice ahí: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pregunta: ¿qué le ha sucedido? ¿No? Dice: las cosas que me han sucedido. ¿Qué le ha sucedido? Verso 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, dice, en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ok, aquí tenemos a un hombre apasionado por Cristo, y adivina dónde está: en Cancún, con una piña colada sin alcohol, una piñada, ¿no? Abajo de una sombrilla, ¿no? Con lentes de... No, Pablo está diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tiene esta pasión por Cristo estando en la cárcel, en la prisión. Así que nuestra pasión por Cristo no la dicta la situación en la que vivimos. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿de dónde brota esa pasión? De haber tenido un encuentro con Cristo, de saber quién es Él y lo que ha hecho por ti. Y Pablo tenía muy claro eso: quién es Jesús y qué ha hecho por Él. Por eso cuando está en la cárcel, él de repente dice: pues todo esto ha ayudado para bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien a todo aquel que ama al Señor, que ha sido llamado por el Señor. Todas las cosas, incluso la cárcel. Y ahí está en la cárcel. Y me imagino a Pablo con esa pasión por Cristo en la cárcel y esposado o amarrado con un guardia por 8 horas. En esa época le ponían un guardia cada 8 horas. Estaba ahí amarrado con él. Y Pablo, su pasión es Cristo. ¿De qué le iba a hablar a ese vato? De Cristo. Y entonces ahí está Alejandro, ¿verdad? Alejandro es un nombre romano, ¿verdad? Ahí está Alejandro, ahí está Claudio, ¿no? Al lado de él. Y está amarrado, ¿no? Y pasan un par de minutos y: oye, te tengo que contar una cosa. Y le cuenta su testimonio y le habla de Cristo. Y ahí está este cuate, ¿no? Y este cuate, 8 horas, imagínate: oye, ¿y cómo te llamas? ¿No? Pues Claudio, ¿no? ¿Y cómo está? No, y empiezas a platicar de su familia. ¿Sabes qué? Voy a orar por tu familia. Voy a orar por tu hijo que está enfermo. Y lo quitan y le ponen a otro. Y adivina de qué va a hablar con el otro: de Cristo. Y le está hablando de Cristo. Ahora a Alejandro: ¿cómo te llamas? Alejandro, ¿no? Y le empieza a hablar de Cristo. Y cuando llega el siguiente día y el segundo turno, cuando llega Claudio, ¿no? Claudio le dice: gracias por orar por mi familia. Mi hijo ha mejorado mucho de salud.
¿De quién me estabas hablando? ¿Se entiende? Pablo tenía una pasión que la cárcel para él era un momento para seguir expandiendo el evangelio. Y entonces los hermanos van y lo visitan, y los hermanos así de, ay, pobre Pablo, está en la cárcel, pobrecito, ¿no? Y entonces se acercan así con algo de comida, con algo de ropa para llevarle a la cárcel, y cuando llegan con él lo ven así, y Pablo está feliz y le dice, antes de que me digas, Claudio, cuéntale el testimonio. Y entonces Claudio le está diciendo a los hermanos lo que Pablo le comentó y lo que Cristo ha hecho en su vida, y ahora cómo ha transformado su vida. Y entonces los hermanos que van a visitarlo en la cárcel cobran ánimo y salen de ahí diciendo, hay que predicar a Cristo, porque la pasión por Cristo se contagia. ¿Ok? Y resalto una vez más la circunstancia en la que Pablo estaba en la cárcel, pero no estaba perdiendo el tiempo, no estaba agüitado, no estaba cuestionando a Dios, no estaba cuestionando por qué estaba ahí. Él estaba ahí porque Cristo lo tenía ahí, y su pasión que se genera de conocer a Cristo y saber quién es Él y lo que ha hecho por Él, lo lleva a ver a las demás personas y hablarles de Cristo, y animar a los hermanos que lo visitan y hablarles de Cristo. Porque estoy seguro que le compartía a los demás de Cristo, porque ahí lo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Ellos saben que estoy aquí por Cristo, porque les he hablado de Cristo. En los versículos 15 al 18, Pablo continúa diciendo que hay algunos que predican a Cristo por motivos equivocados, pero siguen predicando a Cristo, y él se goza en esto. Pero checa lo que dice el versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, escucha esto, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces Pablo dice, yo sé que voy a salir de aquí libre. ¿Ok? Vivo o muerto, voy a salir libre. Qué loco, ¿no? Vivo o muerto, yo voy a salir libre de aquí, porque yo sé que están orando por mí. Porque morir no es vivir esclavizado, es vivir libre. ¿Estás de acuerdo? Entonces Pablo está ahí, pero dice, pero yo sé que no seré avergonzado, sino que Cristo será magnificado, ya sea a través de mi vida o a través de mi muerte. Era tal la pasión por Cristo de Pablo que magnificaba a Cristo. Piensa en magnificar. ¿Okay? Estos lentes magnifican las letras para mí. Esa es la verdad. Son de 1.5, no son tantos. Es de vista cansada, nada más. Estoy ruquillo ya. ¿Ya vieron mis canas? Sí. Okay. Entonces me los pongo y puedo leer las letras, porque las letras se hacen muy pequeñas, porque mi músculo en mi ojo no puede ajustar, y entonces me tengo que poner los lentes y ya los veo, se magnifican, ¿verdad? Pero cuando pienso en magnificar, pienso en dos cosas que magnifican los objetos. Una de ellas es el microscopio. ¿Alguien ha visto a través de un microscopio? ¿No? Cosas muy pequeñas se ven muy grandes por medio del microscopio. Pero también pienso en un telescopio. Cosas muy lejanas se ven muy cercas por medio de ¿Alguien ha visto un telescopio? ¿Sí? Tienen que verlo, tienen que hacerlo alguna vez. Meter su ojo así en el telescopio y ver las estrellas y cómo están tan cercas por medio de ese lente magnificante, digámoslo así. Entonces Pablo está diciéndole a los demás, ¿sabes? Para la gente, Cristo es muchas veces muy pequeño, pero a través de mi vida y de mi pasión, quiero que vean que es grande. Para muchos Cristo está muy lejos, pero yo quiero que con mi vida o mi muerte ellos puedan ver que Jesús está
cerca. Fíjate, entonces Pablo está en la cárcel, Pablo está predicando a Cristo, Pablo está animando a los hermanos, Pablo está gozando porque la gente está predicando a Cristo, Pablo está seguro que saldrá libre de ahí. Y por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Entonces checa lo que dice después. Esto va a ser muy interesante, espero no confundirles, pongan atención. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Espero no confundirles, pero Pablo está diciendo aquí, ¿no? Morir y partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Quién puede decir otra cosa distinta a eso? O sea, imagínate estar con Cristo, ya con un cuerpo libre del pecado, libre de la presencia del pecado, sin nada que te estorbe, sin sueño, sin cansancio, sin nada que te estorbe, sin tu carne, y estás delante del Señor disfrutando de su presencia. ¿Qué podría ser mejor? No podría estar mejor que estar con Cristo. Pero Pablo de repente dice, pero quedarme es para beneficio de ustedes. Es para que yo pueda seguir con ustedes y seguir enseñándoles la palabra y seguir magnificando a Cristo con mi vida y seguir mostrando que Cristo está cerca y que Cristo es grande y que Cristo es el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo de repente dice, no sé qué escoger. Partir, morir es ganancia, estar con el Señor es mejor, pero quedarme, y dice Pablo, y sé que me voy a quedar, y sé que voy a estar acá por un tiempo más, para beneficio de ustedes. Y entonces de repente piensas en esto, y pienso en esto y con esto quiero terminar. Una persona que su pasión es Cristo Jesús. Ya dijimos, ¿cómo puedo tener una pasión por Cristo? Teniendo un encuentro con Cristo, sabiendo quién es Él, sabiendo lo que ha hecho por ti. ¿Ok? Una persona que tiene una pasión por Cristo es así, ¿verdad? Pero una persona que tiene una pasión por Cristo está dispuesto a vivir y servir a los demás, aún sabiendo que es muchísimo mejor estar con el Señor. El sacrificio de Pablo no era morir. ¿Entendiste lo que dije? El sacrificio de Pablo no era morir por Cristo. Eso es lo que él anhelaba. El sacrificio de Pablo era vivir para Cristo, vivir por Cristo. Ese era su sacrificio. ¿Ok? Entonces Pablo por eso dice, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero para mí la vida significa vivir para Cristo. Una persona que tiene una pasión por Cristo vive para Cristo 24/7, apasionados por Él, ¿verdad? Muy bien. ¿Oramos? ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocerte más. Y Señor, ¿qué podemos decir? Ahí está Pablo, un hombre apasionado por ti, Señor. Y hemos aprendido mucho de él a través de tu palabra, Señor. Y hemos aprendido mucho de ti a través de él. Señor, gracias por esto. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú quieres revelarte a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los chicos y chicas que están aquí, Señor, grandes, pequeños, Señor. Señor, te ruego que tengan un encuentro contigo, Señor, que transforme sus vidas, que como Pablo puedan decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que puedan vivir haciendo tu voluntad, puedan vivir para ti, Señor.
Señor, te ruego por ese encuentro contigo, Señor. Ese encuentro que les tire al suelo, les muestre quién eres y les haga desear, Señor, hacer tu voluntad. Pero también te pido, Señor, que tú reveles quién eres, Señor, para ellos. Lo vimos en unos momentos, Señor, pero hay tanto más que conocer de ti, Señor, y saber quién eres. Te ruego que tú reveles eso, Señor. Pero también que tú reveles lo que tú has hecho por ellos. Señor, cómo tú te has encargado de su pecado, de su destino. Te has encargado del problema más grande que cada uno de nosotros tenemos. Y lo has resuelto, Señor, con el fin de que estemos contigo para siempre, Señor. Con aquel que nos creó, con el Alfa y el Omega, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Señor, en tu reino, para siempre. Y te ruego, Señor, que a través de esto, cada uno de los chicos y chicas que están aquí, Señor, tengan una pasión por ti. Seas tú su prioridad. Puedan, como Pablo, decir: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y que cualquier situación que estén viviendo la vean como una oportunidad, Señor, de predicar tu evangelio, Señor. Que cuando los hermanos les vean puedan cobrar ánimo y también seguir predicando tu evangelio, Señor. Que a través de lo que viven, Señor, que cada situación ellos puedan magnificarte a ti, Señor, y mostrarte cuán grande y cuán cerca estás, Señor. Y te pido, Señor, también, Señor, que Señor, puedan vivir una vida para ti, Señor. Que su sacrificio sea vivir día a día, Señor, para ti. Te lo pido todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.